El desierto del Sahara es el desierto de arena más grande del mundo. Su superficie es de más de 8.600.000 kilómetros cuadrados. Esto significa que en el Sahara podrían caber más de 13 países del tamaño de Francia. Para la mayoría de las personas, este lugar no es más que un territorio sin vida con arenas interminables. Pero para los científicos, el Sahara es un verdadero tesoro de descubrimientos científicos e históricos. En este video te invito a conocer los hallazgos más sorprendentes en el Sahara y otros desiertos. Disfruta viendo. En el año 1987, el investigador Christian Dupuy descubrió en el desierto de Ténéré, en el Sahara, unos impresionantes grabados rupestres que representaban dos jirafas, conocidos como las jirafas de Davos. Hasta la fecha, estos petroglifos siguen siendo los más grandes de todos los que representan animales. Los grabados fueron esculpidos en la superficie erosionada de una gran roca de arenisca. Su antigüedad se estima entre 6.000 y 8.000 años, y sus dimensiones son realmente impresionantes. La jirafa más grande, desde la punta de sus orejas hasta la punta de su pata trasera, alcanza casi 6 metros y 4 decímetros de altura. Los petroglifos que representan a las dos jirafas forman parte de una vasta colección que incluye más de 820 imágenes rupestres individuales. 700 grabados de esta colección están dedicados a la representación de diversos animales: búfalos, avestruces, antílopes, leones, camellos, rinocerontes y otros. Aproximadamente 60 imágenes representan figuras humanas y otras 160 siguen sin ser descifradas. Sin embargo, entre toda la colección, las dos jirafas destacan por su enorme tamaño. Una característica interesante de estos petroglifos es que de la boca de cada jirafa desciende una línea grabada que lleva hasta la figura de un humano. Este detalle también ha sido observado en otras representaciones antiguas de jirafas en África. Los expertos sugieren que esto podría simbolizar intentos de domesticación de jirafas por parte de los humanos en tiempos antiguos. Las jirafas de Davos y otros petroglifos no solo impresionan por su belleza y antigüedad, sino que también permiten que las personas modernas conozcan el arte de las civilizaciones antiguas. Las pinturas rupestres son una fuente única e invaluable de información sobre la vida de los pueblos antiguos. Además, los petroglifos también relatan características naturales y cambios climáticos en diferentes regiones. Por esta razón, el estudio de las antiguas pinturas rupestres en el Sahara es un trabajo importante para los científicos. Uno de los lugares más conocidos con pinturas rupestres es la meseta de Tassili N'Ajjer, ubicada en la parte sureste de Argelia, en el desierto del Sahara. En este sitio, los arqueólogos han descubierto más de 15.000 petroglifos. Los más antiguos datan del sexto milenio antes de nuestra era. Esta meseta cuenta con una gran variedad de pinturas rupestres. Representan escenas de caza y guerra, así como figuras individuales de animales y humanos. Dado que los petroglifos fueron creados a lo largo de varios milenios, los científicos lograron rastrear la evolución de la región desde una sabana floreciente hasta un desierto árido. En algunos petroglifos se pueden ver hipopótamos, elefantes y rinocerontes. Actualmente, estos animales no habitan el Sahara, pero hace varios miles de años el desierto tenía un clima óptimo para la vida de estos mamíferos. Con los cambios climáticos y el desarrollo de las tribus ganaderas en el cuarto milenio antes de nuestra era, las imágenes rupestres también cambiaron. Los elefantes y las jirafas desaparecieron de las pinturas y en su lugar comenzaron a aparecer representaciones de ganado doméstico. 2000 años después, los habitantes del Sahara empezaron a dibujar en las rocas carros de guerra y guerreros armados. Es probable que estas personas pertenecieran a los garamantes, una feroz tribu de la que escribió Heródoto. Las pinturas rupestres más recientes descubiertas en la meseta de Tassili N'Ajjer datan del segundo siglo de nuestra era. Para entonces, el Sahara ya se había convertido en un desierto seco, aunque algunos nómadas todavía vivían en la región. Fueron ellos quienes representaron en las rocas los eventos de su vida. Los camellos se convirtieron en los principales animales en estas representaciones, ya que en ese tiempo se habían transformado en el principal medio de transporte. Gracias a estos geoglifos, los científicos han obtenido información valiosa
sobre la vida de los antiguos habitantes del Sahara y sobre las particularidades del clima en la región. Por esta razón, no es sorprendente que las pinturas rupestres sean un importante patrimonio cultural de África. Entre las interminables arenas de los desiertos, es muy raro encontrar cuerpos de agua. Por eso, cuando en el año 2014, en el desierto tunecino, cerca de la ciudad de Gafsa, los investigadores notaron accidentalmente un lago en el desierto, pensaron que era un espejismo. Sin embargo, los científicos decidieron verificar el lugar y se acercaron. Como resultó, no estaban equivocados, era un cuerpo de agua real. En el momento de su descubrimiento, el lago tenía una superficie de aproximadamente 10.500 metros cuadrados y una profundidad de alrededor de 18 metros. La noticia de este inusual hallazgo se convirtió en una verdadera sensación, y algunos turistas comenzaron a viajar por el desierto, no solo para ver el lago con sus propios ojos, sino también para nadar en él. Sin embargo, los científicos advirtieron que bañarse en este lago podía ser muy peligroso. Después de analizar la composición del agua extraída del lago, los expertos confirmaron sus sospechas. Resultó que este cuerpo de agua estaba ubicado cerca de antiguas minas de fosfato abandonadas. Lo más probable es que el lago se haya formado a partir de fuentes subterráneas conectadas con estas zonas de extracción. El análisis de las muestras mostró que el agua estaba contaminada con diversas toxinas, así como con sustancias potencialmente radiactivas. Por esta razón, los científicos advirtieron a los turistas que este no era el mejor lugar para nadar. A pesar de la contaminación del lago y su origen industrial, sigue sorprendiendo con su presencia en medio de las vastas arenas del desierto. Los descubrimientos arqueológicos en el Sahara son siempre variados, pero con mayor frecuencia los arqueólogos encuentran en el desierto diversos artefactos pertenecientes a civilizaciones antiguas. Un lugar especial entre estos hallazgos lo ocupa el armamento, ya que permite a la ciencia obtener valiosa información sobre la guerra, la cultura y la vida cotidiana de los antiguos habitantes del Sahara. Uno de los hallazgos más significativos fue una colección de flechas y puntas encontradas en el oasis de Siwa. Estas puntas, hechas de obsidiana y hueso, datan de aproximadamente el quinto milenio antes de nuestra era. Su afilado y meticulosa elaboración demuestran el alto nivel de destreza de los antiguos artesanos de armas. Probablemente estas flechas se usaban tanto para la caza como para la defensa contra enemigos. Otro valioso hallazgo se realizó en la región de Fezzan. Allí, los arqueólogos encontraron fragmentos de espadas y dagas de la Edad de Bronce. Estas armas, fabricadas en bronce, demostraban que los antiguos habitantes del Sahara ya habían comenzado a desarrollar activamente la metalurgia armamentística. En realidad, se ha encontrado una gran cantidad de armas antiguas en el desierto del Sahara. Cada una de ellas tiene su propia historia y proporciona a los científicos información sobre la maestría en la fabricación de armas y las batallas militares de la antigüedad. En el año 2010, durante la construcción de una nueva carretera en el desierto de Atacama, en Chile, los trabajadores hicieron un hallazgo extremadamente inusual para un desierto: numerosos restos de animales. Cuando los arqueólogos llegaron al lugar, descubrieron que los huesos pertenecían a criaturas marinas. El hallazgo incluía los restos de casi 40 ballenas prehistóricas, así como fragmentos de esqueletos de los ancestros de los delfines modernos, lobos marinos e incluso parientes antiguos de los marlines. Este descubrimiento asombró a los paleontólogos y generó muchas preguntas. ¿Cómo llegaron los restos de animales marinos al desierto y por qué estaban todos en un mismo lugar? Todos los restos fueron encontrados dentro de una colina que los científicos llamaron el cementerio de ballenas. Los expertos creen que en la antigüedad esta zona estaba cubierta por el mar. Esto explicaría la presencia de restos marinos en el desierto. Lo más probable es que la causa de la muerte masiva de los animales haya sido el envenenamiento por algas tóxicas que crecían en las aguas antiguas. A lo largo del tiempo, diferentes especies de animales murieron en esta región, lo que llevó a la acumulación masiva de huesos. Este descubrimiento es otra prueba de que, en la antigüedad, los desiertos no eran como los conocemos hoy en día.
En el año 2008, en el sur del desierto de Namib, empleados de la compañía minera de diamantes De Beers hicieron accidentalmente un increíble descubrimiento. Encontraron un antiguo barco. Más tarde, la nave fue identificada como el barco mercante portugués Bom Jesus. La historia de la desaparición de este barco comenzó el 7 de marzo del año 1533. Ese día partió de Lisboa con destino a la India. Sin embargo, nunca llegó a su destino, ya que naufragó en la costa suroeste de África. Durante casi 500 años, el Bom Jesus permaneció enterrado bajo una gruesa capa de sedimentos costeros y arena. Esto permitió que se conservara en un estado casi perfecto hasta nuestros días. El equipo de arqueólogos que trabajó en la excavación del barco quedó gratamente sorprendido al descubrir a bordo una gran cantidad de mercancías y monedas del siglo XVI. Entre los hallazgos había miles de monedas españolas y portuguesas, aproximadamente 2.000 lingotes de cobre con el símbolo de la casa comercial Fugger, una de las más ricas e influyentes de Alemania entre los siglos XV y XVII, así como más de 100 colmillos de elefante. El valor total de los bienes encontrados se estima en $13 millones estadounidenses. El Bom Jesus se convirtió en el barco hundido más antiguo y valioso jamás encontrado en la costa africana. El 4 de abril del año 1943, el bombardero B-24D Liberator, llamado Lady Be Good, despegó desde una pista en Libia con destino a Italia. Ese día, a bordo del avión viajaban 9 jóvenes pilotos, para quienes este era su primer vuelo de combate en una aeronave de este tipo. Lady Be Good formaba parte de un escuadrón de 13 aviones. Mientras volaban sobre el desierto del Sahara, los bombarderos quedaron atrapados en una tormenta de arena. 9 aviones se vieron obligados a regresar a la base, mientras que los otros 4, incluido Lady Be Good, continuaron con la misión. Lamentablemente, los pilotos de este bombardero quedaron desorientados y tomaron la decisión de regresar a la base. Sin embargo, se encontraron con una escasez de combustible, por lo que tuvieron que eyectarse. Lady Be Good voló otros 26 kilómetros antes de aterrizar suavemente en el desierto, partiéndose en 2. Desafortunadamente, las duras condiciones del desierto no permitieron que los pilotos sobrevivieran. Sus cuerpos fueron encontrados solo varios años después del accidente. El bombardero en sí no fue descubierto hasta 15 años después, en el año 1958, por geólogos de la compañía petrolera Darcy Oil Company, que lo vieron mientras sobrevolaban la zona en helicóptero. Durante todo este tiempo, los detalles de la desaparición del Lady Be Good y su tripulación permanecieron en el misterio, pero el hallazgo del avión junto con los diarios de los miembros de la tripulación permitió reconstruir los eventos de aquel fatídico vuelo. En los diarios se describían todos los errores cometidos y la desesperación de los jóvenes pilotos atrapados en la catástrofe. Curiosamente, durante el vuelo, todos ellos creían que estaban sobrevolando el mar en lugar del desierto, razón por la cual no realizaron un aterrizaje de emergencia. La estructura de Richat, más conocida como el Ojo del Sahara, es uno de los objetos naturales más enigmáticos de nuestro planeta. Este objeto está ubicado en la parte mauritana del Sahara. Se trata de una estructura circular con anillos concéntricos, con un diámetro de aproximadamente 50 kilómetros. El Ojo del Sahara es tan grande que incluso puede verse desde el espacio. Su nombre proviene de su forma inusual, que recuerda a un ojo gigante. Los científicos han conocido este increíble objeto desde hace mucho tiempo, pero hasta el día de hoy siguen desconcertados y no pueden explicar con certeza qué causó su formación. Durante mucho tiempo, se creyó que el Ojo del Sahara se originó tras el impacto de un meteorito gigante. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva, se descubrió que la estructura de Richat tiene un origen completamente geológico. Los anillos concéntricos están formados por capas alternas de diferentes tipos de rocas, y la más antigua de ellas tiene aproximadamente 600 millones de años. Las investigaciones más recientes han llevado a los científicos a suponer que la estructura originalmente tenía la forma de una colina, que con el tiempo se erosionó debido a las condiciones naturales, dejando al descubierto su base circular. Sin embargo,
esta teoría aún no ha sido completamente probada. Algunas personas creen que el ojo del Sahara es una estructura artificial, mientras que los ufólogos están convencidos de que en realidad Richat es una especie de símbolo que indica que los extraterrestres observan regularmente nuestro planeta. En el año 2008, durante excavaciones en el desierto del Sahara, en el territorio del actual Níger, arqueólogos de la Universidad de Chicago, bajo la dirección de Paul Sereno, hicieron un descubrimiento sorprendente. Este hallazgo permitió a los investigadores conocer un inusual ritual de entierro practicado por personas que vivieron en esta región hace miles de años. Entre las arenas, los científicos encontraron un antiguo cementerio que contenía aproximadamente 200 tumbas humanas. Entre ellas, se halló una tumba excepcional. En ella estaban los restos de una mujer y 2 niños pequeños. La mujer abrazaba fuertemente a sus hijos y bajo sus cuerpos se encontraba una especie de tapiz hecho de flores. Los arqueólogos nunca habían visto algo similar antes, por lo que este descubrimiento se convirtió en una verdadera sensación. Los restos encontrados pertenecen al período de la Edad de Bronce. Su antigüedad es de más de 5.000 años. Los científicos intentaron encontrar una explicación de por qué esta mujer y sus hijos fueron enterrados sobre flores, pero, desafortunadamente, no lograron hacerlo. Sin embargo, la inusual posición de los cuerpos llevó a la hipótesis de que la mujer pudo haber sido enterrada viva junto con sus hijos fallecidos. Todos los restos descubiertos en este cementerio pertenecían a 2 grupos diferentes de personas: los cazadores-recolectores conocidos como los quifianos y los agricultores sedentarios llamados tenerianos. La necrópolis estaba ubicada cerca de lo que en aquel tiempo pudo haber sido un lago. Esto indica que hace más de 5.000 años, esta parte del desierto del Sahara era una región completamente habitable. En la antigüedad, el clima del Sahara era óptimo para la vida humana. Las personas fundaron diversos asentamientos, algunos de los cuales crecieron hasta convertirse en grandes y prósperas ciudades. Sin embargo, los cambios climáticos obligaron a las personas a abandonar sus hogares y trasladarse a otras regiones, dejando atrás ciudades que quedaron sepultadas bajo capas de arena de varios metros de espesor. No obstante, gracias a los esfuerzos de los arqueólogos, estas ciudades han sido redescubiertas junto con los secretos de las civilizaciones antiguas. En realidad, en el Sahara existen muchas ciudades perdidas, pero aquí mencionaremos solo algunas de ellas. La ciudad de Timgad, ubicada en el este de Argelia, fue fundada por el emperador romano Trajano en el año 100 de nuestra era. Esta ciudad fue construida como un campamento militar, pero con el tiempo se convirtió en un próspero centro de comercio y cultura. La ciudad fue abandonada en el siglo VII después de un ataque de los bereberes. Timgad permaneció enterrada en la arena hasta mediados del siglo XVIII, cuando fue descubierta accidentalmente por el explorador escocés James Bruce. Otra ciudad perdida es Gao, ubicada en el actual Mali. Esta ciudad fue fundada en el siglo VII de nuestra era y en el siglo XI se convirtió en la capital del estado africano de Songhai. Gao fue un importante centro comercial situado en la intersección de rutas de caravanas, pero en el siglo XVI fue completamente destruida por guerreros marroquíes. La mayoría de las ciudades perdidas del Sahara están incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Todas ellas son verdaderos tesoros de la historia y la cultura de los habitantes del Sahara. Nos recuerdan que, incluso en las condiciones más adversas, las personas lograron construir civilizaciones prósperas y dejaron un valioso legado para las generaciones futuras. En el desierto del Sahara, al igual que en otras partes de nuestro planeta, se realizan excavaciones constantemente. La mayoría de las veces, los científicos descubren diversos artefactos en esta zona, pero los restos de dinosaurios son un hallazgo poco común en este desierto. Por esta razón, cada descubrimiento de este tipo se vuelve muy importante. En el año 2018, los científicos de la Universidad de Mansura, en Egipto, hicieron un descubrimiento verdaderamente sensacional. Lograron encontrar no solo los restos de un dinosaurio, sino los de una especie previamente desconocida. El esqueleto estaba excepcionalmente bien conservado.
Los científicos quedaron impresionados por el estado de las partes del cráneo, la mandíbula inferior, el cuello, las vértebras, las costillas, el húmero y las extremidades. Esto les permitió obtener una imagen completa de la estructura del dinosaurio. Tras estudiar el hallazgo, los científicos concluyeron que se trataba de una nueva especie de titanosaurios, dinosaurios herbívoros gigantes con un cuello largo. Esta especie fue nombrada Mansourasaurus shahinae. Sus representantes habitaron en África hace aproximadamente 94 a 66 millones de años. Anteriormente, se creía que los dinosaurios no podían desplazarse entre Europa y África, pero este descubrimiento demostró lo contrario. Así, gracias a este hallazgo, los paleontólogos no solo lograron comprender mejor la evolución y migración de los dinosaurios, sino también llenar vacíos en la historia del período Cretácico tardío en África. Uno de los autores de la investigación, Eric Gorskak, incluso llamó a estos restos el santo grial de la paleontología. Entre los antiguos egipcios era común enterrar junto a los difuntos sus carros y barcos. Por ejemplo, en la legendaria tumba del faraón Tutankamón se encontraron hasta 6 carros. Otros miembros de familias nobles preferían ser enterrados con un medio de transporte para no quedarse sin movilidad en la otra vida. De vez en cuando, los arqueólogos descubren estos transportes funerarios. Tales hallazgos siempre resultan ser muy valiosos, pero el barco funerario encontrado en el año 2016 en el desierto del Sahara, en las arenas de la necrópolis de Abusir, fue un descubrimiento realmente asombroso. Este barco tenía un aspecto verdaderamente majestuoso. Su longitud era de 18 metros, solo unos pocos metros menos que los barcos de guerra de aquella época. La embarcación estaba hecha de madera de alta calidad, lo que le permitió conservarse en excelentes condiciones hasta nuestros días. Inicialmente, los investigadores supusieron que el barco funerario pertenecía a una persona noble y adinerada, pero más tarde se descubrió que junto a él estaba enterrado un individuo común. Este hallazgo generó muchas preguntas, especialmente cómo la familia de un egipcio corriente pudo permitirse comprar un barco casi militar, o al menos pagar por su transporte hasta el lugar de entierro del familiar. Desafortunadamente, el misterio de esta embarcación ritual sigue sin resolverse. Hoy en día, el Sahara es el desierto de arena más grande de nuestro planeta. Su superficie supera los 8.500.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el 30% de la superficie total de África. En esta región se extienden interminables arenas y dunas, lo que da la impresión de que siempre ha sido así. Sin embargo, los últimos estudios científicos demuestran lo contrario. Se ha descubierto que hace miles de años, en el Sahara existían exuberantes bosques verdes que albergaban una gran diversidad de especies. En el año 2020, científicos de la Universidad de Copenhague y de la NASA llevaron a cabo una investigación a gran escala del desierto del Sahara utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial. Durante este estudio, lograron identificar numerosos árboles fosilizados, así como huesos de diversos animales. Todo esto indicaba que en el pasado, el Sahara albergaba bosques ricos en biodiversidad. Lo más sorprendente de este hallazgo fue que la antigüedad de los árboles fosilizados y los restos de animales no es de millones de años, como cabría esperar, sino de apenas 6.000 años. Esto significa que el Sahara se convirtió en el desierto de arena más grande relativamente hace poco tiempo. Pero, ¿qué pudo haber causado la desaparición de estos bosques? Los científicos creen que varios factores influyeron en este cambio, siendo el principal de ellos, por supuesto, el cambio climático. Los manuscritos del Mar Muerto, también conocidos como los rollos de Qumrán, son uno de los textos antiguos más valiosos que han sobrevivido hasta la actualidad. Tienen un enorme significado histórico, lingüístico y religioso, ya que contienen textos bíblicos, apócrifos y varios otros escritos en el idioma de Qumrán. Los manuscritos de Qumrán datan del período comprendido entre el tercer y el primer siglo antes de nuestra era. Durante todo este tiempo, los rollos estuvieron perdidos y olvidados. Lo más probable es que los científicos aún no supieran de su existencia, si no hubiera sido por un descubrimiento fortuito.
En el año 1946, en las cuevas de Qumrán, dos pastores locales encontraron 7 antiguos rollos. Trataron de mantener su hallazgo en secreto, pero poco después decidieron venderlos. Así, los manuscritos fueron llevados a Estados Unidos, pero 3 años más tarde fueron devueltos a Israel. Después de esto, los científicos iniciaron excavaciones a gran escala en la costa noroeste del país. Los investigadores examinaron cuidadosamente todas las cuevas, un proceso que les llevó varios años. Sin embargo, sus esfuerzos valieron la pena. En total, se descubrieron más de 900 manuscritos en las cuevas. Cuando todos los rollos y sus fragmentos fueron encontrados, los lingüistas comenzaron el proceso de descifrado de los textos, lo que tomó varias décadas. En la actualidad, los científicos han logrado descifrar casi todos los manuscritos, obteniendo algunos de los documentos más importantes de los libros canónicos de las Escrituras del Antiguo Testamento, escritos incluso antes del surgimiento del cristianismo. Por esta razón, el descubrimiento de los manuscritos de Qumrán se convirtió en uno de los hallazgos más importantes del siglo XX. En el año 2011, los usuarios del servicio Google Earth descubrieron en el desierto de Gobi unos extraños objetos que parecían enormes inscripciones en la arena en un idioma desconocido. Inicialmente, estas marcas, al igual que la mayoría de otros geoglifos, fueron consideradas objetos místicos que podrían haber sido dejados por representantes de civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, cuando la noticia de este sensacional hallazgo llegó a los científicos, encontraron una explicación para este fenómeno. Resultó que los extraños símbolos en la arena alguna vez sirvieron como puntos de referencia para satélites espía. Estas marcas ayudaban a las naves espaciales no solo a monitorear el área circundante, sino también a calibrar sus cámaras. Hace poco, los usuarios de Google Earth volvieron a notar objetos extraños en el desierto, pero esta vez en el Sahara. Se trataba de misteriosos círculos verdes. Estas circunferencias eran increíblemente simétricas y destacaban por su vibrante hierba verde cubriendo toda su superficie. En esta ocasión, los extraterrestres tampoco tenían nada que ver. Los científicos explicaron que estos círculos eran campos de riego. En su centro se encuentra un pozo artesiano, desde el cual se extiende una tubería con numerosos orificios. La tubería gira en círculo y riega continuamente el área circundante. Gracias a este sistema, el suelo se transforma de árido en fértil. En el desierto de Namib, ubicado en el suroeste de África, se puede observar un fenómeno inusual conocido como los círculos de hadas. Consisten en áreas circulares de tierra completamente desprovistas de vegetación, rodeadas por un anillo de hierba seca. Durante mucho tiempo, se pensó que los círculos de hadas solo existían en el desierto de Namib, pero en el año 2014 se descubrieron círculos similares en el oeste de Australia y en el año 2022 en el desierto africano de Kalahari. El origen de este fenómeno sigue siendo uno de los enigmas no resueltos de la naturaleza. Los miembros del pueblo africano Himba, que habitan esta región, creen que los círculos fueron creados por su primer ancestro Mukuru y los dioses de la naturaleza. Sin embargo, los científicos han propuesto varias teorías científicas para explicar su aparición. Una de ellas vincula la formación de los círculos con la actividad de las termitas. Estos insectos, al devorar las raíces de las plantas, crean zonas muertas, que luego se transforman en los círculos de hadas. Otra teoría sugiere que las propias plantas juegan un papel en la formación de los círculos. En un entorno con escasos recursos hídricos, las plantas compiten por la supervivencia. Como resultado, cada planta absorbe toda la humedad disponible, dejando a su alrededor áreas estériles. Una característica sorprendente de los círculos de hadas es que pueden desaparecer y reaparecer con el tiempo. Esto ha llevado a los científicos a especular que podrían estar relacionados con fuentes de agua subterráneas o incluso con cambios en el suelo causados por microorganismos. Cada nuevo estudio sobre este fenómeno genera nuevas hipótesis y teorías, pero hasta el día de hoy, la ciencia aún no ha determinado la verdadera naturaleza de los círculos de hadas.
no coincide con las imágenes del video que muestran el geoglifo del gigante de Marree en Australia, en lugar del hallazgo de los restos. En Mauritania, cerca de la frontera con el Sahara Occidental, se encuentra una impresionante maravilla natural, el majestuoso monolito de Ben Amera. Ben Amera es un monolito de granito con una altura de 633 metros. Es el segundo monolito más grande del mundo y el más grande de África. Ben Amera no es una formación rocosa común. Su historia abarca varias decenas de millones de años, durante los cuales su estructura de granito ha sido moldeada por diversos factores naturales. Su enorme tamaño y forma inusual lo hacen una atracción muy popular en la región. Miles de turistas de todo el mundo que viajan por la ruta entre Nuadhibou y Sowerate se detienen en Ben Amera para admirar su impresionante belleza. Vale la pena mencionar que para llegar a esta maravilla natural, los viajeros deben recorrer 103 kilómetros desde la ciudad más cercana, Atar. Sin embargo, según los turistas, el esfuerzo vale la pena para ver con sus propios ojos este asombroso monumento natural. El vidrio libio es un mineral único cuyo origen sigue siendo objeto de debate entre los científicos. El vidrio libio es un fragmento de vidrio con una estructura semitransparente o completamente transparente. Tiene contornos suaves y redondeados y puede presentar diversos tonos, desde blanco hasta amarillo verdoso, e incluso en ocasiones se encuentran ejemplares raros de color rojizo. El vidrio libio ha sido conocido desde hace mucho tiempo. Incluso los faraones del antiguo Egipto disfrutaban de la belleza de esta piedra y usaban joyas hechas con ella. Los artesanos creaban cuchillos y puntas de lanzas para los gobernantes de Egipto a partir de pequeños fragmentos de esta piedra, mientras que los ejemplares más grandes se utilizaban para fabricar adornos exquisitos. Sorprendentemente, el vidrio libio solo se encuentra en un solo lugar en todo nuestro planeta. En el desierto occidental, una zona del Sahara que se encuentra en los territorios actuales de Libia y Egipto. Este mineral genera un gran interés entre coleccionistas e investigadores debido a su misteriosa naturaleza y sus impresionantes características estéticas. Lamentablemente, los científicos aún no pueden responder con certeza a la pregunta de cómo aparecieron estos misteriosos fragmentos en esta parte del Sahara. Según la teoría principal, este mineral se formó como resultado de un cataclismo causado por la caída de un cometa gigante hace más de 28 millones de años. Esta hipótesis fue respaldada por investigadores italianos que descubrieron un alto contenido de iridio en los cristales, algo poco común en las rocas terrestres. Sin embargo, esta no es la única teoría que explica la aparición del vidrio libio. Según otra versión alternativa, en esta parte del continente africano ocurrió una explosión nuclear provocada por una civilización avanzada de la antigüedad, lo que llevó a la formación de estos fragmentos de vidrio. En la parte occidental del Sahara, en el año 2019, los arqueólogos de la Universidad de East Anglia hicieron un descubrimiento asombroso. Durante el estudio de esta zona del desierto mediante imágenes satelitales, encontraron cientos de misteriosas estructuras de piedra en las fotos tomadas desde el espacio. Estos objetos tenían diversas formas, incluidas circunferencias, rectángulos y medias lunas. Quedó claro que los investigadores habían encontrado un gran complejo artificial con una longitud total de aproximadamente 630 metros. Ahora, los científicos tienen la tarea de determinar a qué civilización pertenecen estas estructuras. A pesar de investigaciones minuciosas, esto sigue siendo un misterio, al igual que el propósito de este complejo. Los expertos creen que estas estructuras podrían haber sido utilizadas como monumentos en montículos funerarios. Los científicos también señalaron que anteriormente, la zona donde se encontraron estas estructuras de piedra no era un desierto. Allí había bosques y habitaban numerosas especies de animales salvajes. Sin embargo, aún se desconoce qué civilizaciones vivieron en esta tierra. En el desierto se puede encontrar cualquier cosa, pero este descubrimiento reciente superó todas las expectativas y dejó a los científicos asombrados. En el corazón del Sahara, un grupo de investigadores descubrió un submarino. Es difícil de creer, ya que este hallazgo ocurrió en un desierto. Lamentablemente, aún no está claro cómo pudo haber llegado un submarino a este lugar,
Por esta razón, han surgido muchas teorías y conjeturas para explicar este descubrimiento sensacional. Según una versión, el submarino apareció entre las arenas porque alguien lo transportó intencionadamente hasta el desierto. Sin embargo, los partidarios de las teorías conspirativas creen que este hallazgo es una prueba de la existencia de una civilización avanzada que poseía tecnologías muy adelantadas para su tiempo. Los investigadores continúan trabajando en la resolución de este misterio, con la esperanza de que futuras excavaciones y análisis ayuden a arrojar luz sobre este increíble descubrimiento. Es muy posible que pronto descubramos cómo un submarino terminó en medio del Sahara. En el año 2013, en la parte libia del Sahara, los arqueólogos hicieron un asombroso descubrimiento. En un refugio rocoso, lograron encontrar los restos de 20 humanos de la Edad de Piedra. Tras estudiar el hallazgo, los expertos concluyeron que los huesos databan de un período comprendido entre 8.000 y 4.200 años atrás. Esto significa que este refugio rocoso sirvió como lugar de entierro de personas fallecidas durante casi 4.000 años. Dado que el número de restos encontrados era relativamente bajo para un período tan largo, los científicos sugirieron que este sitio era utilizado como cementerio por una sola familia. De generación en generación, estas personas enterraban a sus antepasados en esta cueva. Entre 8.000 y 6.000 años atrás, en la región de Wadi Takarkori, donde se realizó el hallazgo, existía una zona con una vegetación bastante densa y un cuerpo de agua. Estas características naturales permitieron que el lugar fuera utilizado como un asentamiento permanente. Además de los restos, los arqueólogos también encontraron grabados en las rocas que representaban ganado doméstico. Esto indicaba que los habitantes de la zona practicaban la ganadería. Lo más probable es que las personas tuvieran que abandonar la región después de drásticos cambios climáticos, durante los cuales el cuerpo de agua se secó y la vegetación desapareció para siempre. Hoy en día, las condiciones en esta parte del desierto del Sahara son completamente inhóspitas para la vida humana. Y con esto hemos terminado. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.